Buen día, mi nombre es María Camila Orozco Araujo de la especialidad OPI, Operación de Plantas Industriales de grado 11. En el día de hoy voy a hablarles sobre la utilización de un simulador interactivo para el estudio de la presión del fluido y flujo. La presión se define como la cantidad de fuerza que se necesita para ejercer en una unidad de área de una sustancia o sobre una superficie. Se enuncia por medio de la fórmula o la ecuación presión es igual a fuerza sobre área. Los flujos están sujetos a variaciones de grandes presiones en función del sistema en el que se están utilizando. La leche que se encuentra contenida en un vaso se halla a la misma presión que el aire ejerce sobre ella. Simulador de la presión del fluido y flujo. A partir de este simulador se explora cómo es la presión en la atmósfera y cómo es debajo del agua. También se explora cómo cambia la forma de un tubo para ver cómo cambia la velocidad de flujo de los fluidos. Finalmente se experimenta con una torre de agua que está chorreando para ver cómo la altura y el nivel del agua determinan la trayectoria del agua. Objetivos de aprendizaje de este simulador. Principalmente es indagar cómo varía la presión en el aire y en el agua. Predecir la presión de una variedad de situaciones y describir algunos de los factores que afectan a la presión hidrostática. Descripción de la simulación. En un primer momento se llena el recipiente con el fluido escogido, en este caso es agua. Luego habilitamos la cuadrícula y escogemos las unidades, por ejemplo, sistema métrico o inglés. Ahora se procede a colocar los manómetros de la siguiente manera: uno en el fondo, dos en un mismo nivel, puede ser cualquiera. Esto es para mostrar que al mismo nivel se tiene la misma presión. Y el último lo colocaremos en la superficie. Esto es para mostrar la presión atmosférica. Se pueden continuar cambiando la posición de los manómetros para mostrar la presión manométrica en distintos niveles y posteriormente se cambia el fluido. En este simulador tenemos gasolina y miel para mostrar las variaciones de presiones a distintos niveles. Hola, mi nombre es Juan José Galindo Martínez del grado 11 de la especialidad Operación de Procesos Industriales, OPI. A continuación voy a compartir con ustedes un simulador interactivo para explicarles en lo que consisten los gases ideales. Los gases son empleados en procesos industriales tales como la fabricación de acero, aplicaciones médicas, fertilizantes, industria alimenticia y semiconductores. Los gases industriales con más amplio uso y producción son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el acetileno, y algunos gases inertes como el argón. A partir de este simulador se podrán bombear partículas de gas en una caja y podremos analizar lo que sucede si cambiamos el volumen, la presión y la temperatura. Ahora procederé a mostrar el simulador. Este simulador es una herramienta desarrollada por la Universidad de Colorado Boulder con el nombre de PHET. En un primer momento estableceremos el número de partículas en un recipiente. Agregamos otras partículas. Luego vamos a trabajar con 4 de los ítems de las variables que se pueden mantener constantes, como lo es el volumen, la temperatura, la presión. La temperatura en este caso la vamos a utilizar en grados centígrados porque es la más utilizada comúnmente en Colombia. Iniciaremos con un volumen constante y manipularemos la temperatura para observar qué sucede con la presión. Si la temperatura aumenta, la presión hace lo mismo, esto también aumenta.
Y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Esto quiere decir que son directamente proporcionales. Sigamos. Ahora se procede a mantener una temperatura constante y determinaremos la relación entre volumen y presión. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, miren lo que pasa, la presión aumenta. Esto quiere decir que son inversamente proporcionales. Sigamos. Ahora se deja la constante de presión y dejaremos escapar algunas partículas, observando lo que sucede con la temperatura. Miren lo que pasa con la temperatura. Si las partículas se escapan, la temperatura disminuye. Sigamos. Ahora, ya por último, se mantendrá una presión constante y haremos variaciones con el volumen para observar la influencia en la temperatura. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Y si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Y viceversa. Quieren decir que son directamente proporcionales. Espero que la información expuesta sea de su agrado y los lleve de motivación para estudiar nuestra especialidad, Operación de Procesos Industriales, OPI. Muchas gracias. Buenas, soy Fray Samuel Jiménez Salón, pertenezco a la institución educativa CAS Manuela Beltrán, curso el grado 10º, hago parte de la especialidad Operación de Procesos Industriales. Les voy a explicar un simulador interactivo para el estudio de la densidad. Como sabemos, la densidad es la magnitud de masa contenida en un determinado volumen, que la fórmula de la densidad vendría siendo densidad es igual a masa sobre volumen. Cuando una variable aumenta, la densidad es proporcional a la masa de ambas aumentan, porque proporcionalmente directa con el volumen es inversamente proporcional. Esto requiere decir que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando la masa aumenta directamente, el volumen inversamente proporcional. Cuando un cuerpo entra a un recipiente con agua, al menos de la densidad sale a flote. Con cada una de las unidades de la sistemática se puede hacer unas conversiones. El volumen se convierte en litros, metros cúbicos y pie cúbica. Esto depende en el sistema que vaya a trabajar. La densidad se mide con kilogramos por litros. Como funciona un simulador, este funciona como un sistema técnico que imita las circunstancias reales y emplea para el aprendizaje de una actividad. Ahora les mostraré la utilización de un simulador. Primero se selecciona el material. Como podemos observar aquí, observamos que vamos a escoger la madera. Aquí tenemos el cubo de madera y lo sumergimos en el agua. Como ustedes observan, el cubo de madera no se hunde, no se sumerge hacia el fondo. Por más que yo le ejerza presión hacia el fondo, él sale a flote de nuevo. Esto quiere decir que es un material balso. Tenemos como masa 2.98 kilogramos y en volumen tenemos 7.44 litros, que vendría siendo el agua, y la masa que vendría siendo el cubo de madera. Su conversión vendría siendo densidad igual a 0.40 kilogramos sobre litros. Ahora les mostraré al siguiente un cubo de hielo. Como ustedes ven, el cubo de hielo se sumerge. No de completo, pero sí se sumerge.
Por más que yo le haga presión hacia abajo, el cubo vuelve hacia la superficie, no del todo. Con el ladrillo, como tiene altamente densidad, se va hacia el fondo, se sumerge en el fondo. Por más que yo saque el ladrillo a la superficie, se devuelve a sumergir en el fondo. Igual pasa con un cubo de aluminio. Como tiene una alta densidad, por más que yo lo vuelva a sacar a la superficie, no flota, se sumerge hacia el fondo. Vuelven y miren, observen cómo lo saco a la superficie, lo sumerjo y se va hacia el fondo. Bueno, muchas gracias, esta fue mi explicación, espero que les haya sido de su agrado.